Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que para muchos de nosotros se quedó grabada a fuego en el corazón. Hablamos de un dúo que nos hizo soñar, suspirar y hasta derramar alguna lágrima, Kerem y Ande. Sí, estoy hablando de la pareja que a través de la pantalla logró conquistar nuestros corazones y convertirse en un fenómeno. ¿Recuerdan esos momentos en los que la química entre dos actores traspasaba la pantalla? Esa conexión casi palpable que te hacía creer en cada mirada, en cada roce, en cada palabra susurrada. Pues Kerem Bürsin y Hande Erçel nos regalaron precisamente eso. Durante el tiempo que compartieron set, se convirtieron en mucho más que compañeros de trabajo, se transformaron en Kerem y Hande, la pareja que al menos para nosotros, era siempre en mi corazón. Su historia, tanto dentro como fuera de la ficción, generó una ola de cariño y admiración que pocos dúos logran alcanzar. Y es precisamente de eso de lo que vamos a hablar hoy, del fenómeno Kerem y Hande, de cómo enamoraron al mundo y de por qué para muchos ese sentimiento sigue vivo. Antes de que nos lancemos de lleno en esta nostálgica aventura, quiero recordarles algo súper importante. Si aún no están suscritos a nuestro canal, ¿a qué esperan? Denle a ese botoncito rojo que dice suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, vamos a empezar. El dúo Kerem y Hande se consolidó gracias a la exitosísima serie turca, Senkalkam, que en Latinoamérica se conoció como Eda y Serkan, ¿será que es amor? Y desde el primer capítulo, la chispa estuvo ahí. La historia de Eda, una aspirante arquitecta que pierde una beca y se enfrenta a un millonario para recuperarla, y Serkan, el frío y calculador empresario, era el escenario perfecto para que dos talentos brillaran juntos. Pero lo que hizo especial a este dúo fue la forma en que interpretaron a sus personajes. No se trataba solo de memorizar diálogos o seguir un guión. Hande Erçel, con su dulzura y esa capacidad de transmitir vulnerabilidad y fuerza a la vez, encarnó a Eda de una manera que nos hizo empatizar con ella al instante. Sus gestos, su risa contagiosa, esa mezcla de inocencia y determinación, la hizo adorable. Y luego está Kerem Bürsin. Él le dio a Serkan Bolat una complejidad fascinante. Detrás de esa fachada de dureza y frialdad, se escondía un hombre con miedos, con un pasado que lo marcaba y con una capacidad insospechada para amar. Kerem logró que viéramos esa transformación, que entendiéramos sus motivaciones, que incluso nos enamoráramos de sus contradicciones. La forma en que Kerem interpretó a Serkan, dejando entrever su lado tierno y protector, fue clave. Esos momentos en los que su mirada se suavizaba al ver a Eda, o cuando su voz cambiaba de tono al hablarle de una manera más personal, eran oro puro. Pero, ¿qué hizo que esta pareja funcionara tan bien? Va más allá de la química física, que era evidente. Era la forma en que se complementaban. La energía vivaz y un poco caótica de Eda contrastaba perfectamente con la calma y el control de Serkan. Y esa dinámica de opuestos que se atraen, es un clásico que nunca falla, pero ellos le dieron un toque especial. Las escenas de comedia romántica eran hilarantes, llenas de diálogos ingeniosos y situaciones inesperadas. Y cuando llegaba el momento del drama, de los conflictos, de las reconciliaciones, la intensidad que transmitían era conmovedora. Te hacían sentir cada dolor, cada alegría, cada anhelo. Recuerdo algunas escenas icónicas. El primer encuentro forzado, lleno de tensión y sarcasmo. Las miradas que decían más que 1000 palabras. Las pequeñas bromas que rompían el hielo y dejaban entrever la atracción. Y por supuesto, las escenas románticas más profundas. Esa primera vez que Serkan admitió sus sentimientos, esa confesión silenciosa a través de una mirada, te ponía la piel de gallina. Y las escenas en las que Eda, a pesar de todas las dificultades, nunca dejaba de creer en el amor y en la persona que Serkan podía llegar a ser. Esa fe inquebrantable de ella era algo que inspiraba. Lo fascinante de Kerem y Hande fue cómo lograron trascender la pantalla. Su relación en la vida real, que comenzó a florecer mientras grababan la serie, se convirtió en un tema de conversación constante. Los fans, ya estaban enamorados de Eda y Serkan, no podían evitar emocionarse al ver que la magia parecía continuar fuera de los sets de grabación. Las fotos juntos, los comentarios cariñosos en redes sociales, las apariciones públicas, todo alimentaba esa ilusión de que el amor que veíamos en la ficción era real.
Y para muchos esa conexión real y palpable entre los actores era la guinda del pastel. Verlos juntos sonreír, apoyarse mutuamente, era como ver a Eda y Serkan viviendo su propia historia de amor. Y eso generó una comunidad de fans increíblemente apasionada. Los hashtags de la serie y de la pareja se volvieron tendencia mundial. Se crearon innumerables fanfics, vídeos de recopilación, y debates sobre cada detalle de su relación. Era un fenómeno de masas. Los fanáticos no solo seguían la serie, sino que vivían la historia de Kerem y Hande. Esa devoción de los fans es un testimonio del impacto que tuvieron. Lograron crear un vínculo emocional muy fuerte con su audiencia. Sin embargo, como en toda historia, también hubo altibajos. La serie, a pesar de su éxito inicial, tuvo altibajos en cuanto a audiencia en Turquía, y hubo momentos de incertidumbre. Y en la vida real, las relaciones a veces toman caminos inesperados. La noticia de su separación, cuando llegó, fue un golpe para muchos de sus seguidores. Sentimos esa decepción como si fuera algo personal, porque nos habíamos involucrado tanto en su historia. Pero esa es la naturaleza de las cosas, ¿verdad? Las personas cambian, las circunstancias evolucionan y las relaciones toman diferentes rumbos. A pesar de que ya no estén juntos como pareja, el legado de Kerem y Hande perdura. Su trabajo en Senkalkam dejó una marca imborrable en la televisión turca y a nivel internacional. La forma en que interpretaron a Eda y Serkan se convirtió en un referente y la química que compartieron es algo que pocos dúos logran replicar. Nos enseñaron que el amor puede nacer en los lugares más inesperados, que a veces los opuestos se atraen de la forma más hermosa, y que la conexión humana puede ser algo verdaderamente mágico. Además, su historia nos recuerda la importancia de la actuación y la conexión emocional que los actores pueden crear con su audiencia. Kerem y Hande no solo actuaron, sino que vivieron sus personajes, permitiéndonos sentir cada una de sus emociones. Y eso, señores y señoras, es el arte en su máxima expresión. Nos hicieron creer en el amor de cuento de hadas, en la posibilidad de encontrar a esa persona especial que te complemente, que te haga ver el mundo de otra manera. Quizás lo que más valoramos de Kerem y Hande es esa autenticidad que transmitían. Incluso cuando sabíamos que era actuación, sentíamos que había algo real en su interacción. Esa facilidad para hacer reír, para hacer suspirar, para hacer creer. Y eso es lo que hace a un dúo inolvidable. Nos regalaron momentos que atesoraremos siempre, escenas que se repiten en nuestra memoria, diálogos que se quedaron grabados. Y ahora, para ir cerrando este viaje por la historia de este dúo que tanto nos cautivó, quiero recapitular un poco. Hemos hablado de cómo Kerem Bürsin y Hande Erçel, a través de sus inolvidables interpretaciones de Serkan y Eda en Senkalkam, lograron crear una conexión única con el público. Vimos cómo su química trascendió la pantalla, y cómo su relación en la vida real alimentó aún más la admiración de sus fans. Exploramos los elementos que hicieron de ellos un dúo tan especial, la complementariedad de sus personajes, la intensidad de sus emociones, y esa autenticidad que los hizo ganarse un lugar en nuestros corazones. Y aunque la vida real, como decíamos, a veces nos sorprende con giros inesperados, el legado de su trabajo y el cariño que generaron son algo que para muchos permanece siempre en mi corazón. Muchísimas gracias por acompañarme en este recorrido. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté preparándolo. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Fueron fans de Kerem y Hande? ¿Cuál es su escena favorita de la serie? ¿Creen que su química fue uno de los factores clave de su éxito? Dejen todos sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les gustó este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!